Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante, relevante sobre todo para nuestros tiempos, y es el comercio en los tiempos del COVID. ¿Cómo se está llevando el comercio en los tiempos del COVID? Bueno, mira, como bien lo dice su nombre, el tema del día de hoy es comercio en tiempo de pandemia, perdón. No nos vamos a basar únicamente en el comercio informal como tal, sino lo vamos a abarcar de diferentes puntos. Sabemos, bueno, para poder dar una introducción, sabemos que el comercio se divide en dos. Están el comerciante informal, que son todas esas personas que vemos que venden sus productos en la calle, que no se paga un impuesto de por medio y que, bueno, luchan por subsistir día a día. Por otro lado, tenemos el comercio formal, en el cual, bueno, sí, por ejemplo, hay empresas que tienen dados de alta a sus trabajadores, sin embargo, también están siendo afectadas por el tema del COVID durante el 2020 y evidentemente también en el 2021 se viene fuerte la crisis. Ahora también hay que conceptualizar muy bien el significado de empresa. Al menos la empresa se puede dividir en diferentes factores, pero también aquí hay que hacer mención de dos factores principales que son indispensables para poder entenderlo. Están las microempresas y están las macroempresas. Las macroempresas, llamémoslas tiendas departamentales, cadenas de comida, etcétera. Y por el otro lado, pues las microempresas que son pequeños comercios, ¿no? Como tal vez la tiendita que tienes en la esquina de tu casa, el restaurancito que está afuera de tu escuela, o simplemente la persona que tiene una tortería en tu oficina, ¿no? A la vuelta de la oficina. Entonces, por este lado me gustaría comenzar para poder entender a grandes rasgos de lo que vamos a hablar el día de hoy. Claro que sí, existe la percepción sobre todo de que los más afectados hasta el momento han sido las micro, pequeñas y medianas empresas. Esto debido a que al haber también muy pocos estímulos en nuestro país para que los pequeños comerciantes o bueno, la gente emprenda como tal, y ahora agravándose a que la demanda por los servicios, mucha demanda por servicios disminuyó, incluyendo los alimentos preparados, pues la gente está en casa, prepara su comida y ya no tiene la necesidad de salir a comprar tanto tiempo, a menos de que sea de manera recreativa. O sea, los restaurantes, en el caso concreto, algunos sí lo pudieron sobrellevar mejor que otros, pero porque tienen estos espacios como de recreación que fueron también como escape para el encierro, ¿no? Y entonces están estas percepciones, pero el día de hoy me gustaría que abordáramos también la desigualdad que se provoca debido a estas medidas que se tomaron. Te pongo un ejemplo. En el estado de Jalisco se había propuesto, bueno, que es donde estoy habitando, al inicio de la pandemia se anunció una bolsa, un fondo, para personas comerciantes ambulantes, artistas que no estuvieran afiliados como algún gremio y en su mayoría que habían perdido el trabajo. También hubo algunos estímulos a escuelas particulares y una serie de estímulos. Fue toda una bolsa de dinero que el gobierno de Jalisco destinó para ello. Lo importante de aquí es que muchos estímulos que se daban de manera directa a la gente que se dedicaba al comercio informal, a la gente que trabajaba en la calle como vendedores ambulantes o como artistas urbanos, fue un apoyo que únicamente se les entregó una vez, cosa que había sido prometido desde inicio y hay mucha evidencia en internet de lo que había prometido el gobernador de Jalisco, que iba a Como si ser. nunca nos hubieran prometido los políticos y no lo cumplen, ¿no? Por supuesto, pero esto a lo que voy es que y es algo que hemos hablado y que he mantenido en este espacio constantemente, las políticas públicas en nuestro país tienen fines electorales. Y mientras no se cambie esa razón, esa mentalidad de los políticos de gobernar como tal y dejen de estar en campaña, entonces las políticas que implementan realmente tendrán un efecto, ¿no? No serán esta faramaya, este bombo y platillo como el que se anunciaron este cierre de filas aquí en Jalisco para apoyar a todos, pero que realmente fue solo un apoyo y fue más como el evento, fue más la difusión en redes sociales, la publicidad pagada. Por cierto, que eso jamás disminuyó en el presupuesto del Estado, la publicidad nunca disminuyó. Fue más toda esta faramaya que realmente la efectividad que tuvieron los apoyos. Insisto, bueno, fue un apoyo que duraron solamente un mes y esto evidentemente no ayudó, no contrarrestó, no sanó, no alivió la desigualdad que la pandemia ya estaba provocando.
Mira, es que hay que ver de facto que desde tiempo atrás los comerciantes, vamos a basarnos un poco más en comerciantes de microempresas, tanto formales como informales. En este caso, bueno, el comentario que hago es referente a las empresas, bueno, a los vendedores ambulantes que son informales de alguna forma. Tiempo atrás, estos comercios ya venían manteniendo cierto nivel de problemática, porque ya se les estaba pidiendo, por ejemplo, en los centros históricos tienden a vender muchos productos de estos en la calle, ¿no? El señor que te vende las papitas, el señor que te vende el juguetito para el niño, todas estas personas ya estaban siendo afectadas por algunas políticas que se habían tomado en la mayoría de los estados en México. De hecho, no me atrevo a ir muy allá, pero también el mismo tipo de política se está repitiendo en algunos países de América Latina. Por ejemplo, hubo un caso muy sonado en Nicaragua hace como un año, y me acuerdo por ahí muy difusamente que lo escuché. Bueno, es un tema que se da en varias partes. Ahora, esas personas ya tenían una petición ante el gobierno porque no les permitían trabajar. Desde la economía, el tema de estas personas que ganan dinero de manera informal genera una problemática dentro del país y sí afecta a la economía. ¿Por qué? Porque no se paga impuestos. ¿Por qué? Porque hay una fuga económica bastante alta, considerando que en México el 51% de los trabajadores son informales. Entonces, prácticamente la mitad, y esto viene desde el 2016. Desde el 2016 la cifra se ha mantenido igual, aun cuando hemos escuchado de parte de los gobiernos que se han producido más empleos, que se han producido nuevos trabajos, que la gente tiene mayores posibilidades de ser aseguradas, etcétera. No es cierto. Finalmente las cifras hablan. Estas cifras son del INEGI. Nos propone en este caso la macroeconomía, es que este dinero, aunque sí es dinero que circula, no estoy diciendo que se quede estático, sí circula, pero circula de una manera en la cual se mantiene en las bajas esferas de la economía. No produce más allá, sino que solamente circula en torno a un mismo espacio, no sube. Por lo tanto, ese dinero es dinero que no se contabiliza para pago de impuestos, en donde, bueno, sacamos escuelas, sacamos la luz, sacamos muchos servicios públicos. Es lo que la economía plantea desde su perspectiva. ¿Sí? ¿Me explico? Ajá. Ahora, viéndolo de otra manera, pues finalmente, si el Estado no se encarga de proveer trabajos dignos y que alcancen para vivir a una familia, las familias se ven forzadas a mudar a este tipo de economías. Sí, por ¿Sí logro supuesto. explicar la idea? Claro, claro. Se vio el caso de muchas comunidades, bueno, de muchas grandes ciudades, como lo fue también Guadalajara, donde personas, para complementar el gasto y aprovechando también que estaban en casa por motivo de la pandemia, comenzaron a vender cosas sencillas, ¿no? Crepas, palomitas, papas, salchipulpos, que son como estas botanas muy comunes y muy buscadas entre los tapatíos. Eh, pero también podemos, bueno, fue este incremento, ¿no? Como para ayudar a aliviar un poco el gasto del hogar. Pero evidentemente también hubo una gran cantidad de personas que al quedarse desempleados, al agotarse sus recursos, entonces, comienzan a buscar trabajos o empleos que muchas veces también se consideran informales. Y bueno, ya de ahí se derivan una serie de problemas más porque bajo qué condiciones laborales aceptan estos nuevos empleos, ¿no? O a un profesionista, qué tanto tiempo le está llevando encontrar un trabajo, y bueno, entre otra serie de cosas que se derivan. Pero, ajá. En teoría, hay ciertas encuestas que arrojan que el 62% de las personas que trabajan de manera informal ganan más que si trabajaran en una empresa, por ejemplo. Esto hablando de una manera neta, ¿no? Pues sí, hay más ingresos en casa, pero esas personas, como tú bien lo comentas, no tienen realmente una ganancia de por medio, porque el día que se enferman, pues no pueden incapacitarse, no pueden tener un seguro que les cubra, no pueden hacer un ahorro para la vejez. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿realmente ganan más o pierden? Sin embargo, tenemos el otro problema, la poca cultura, o el poco conocimiento en temas económicos o en temas fiscales, que luego suena muy sonado. Cada año, el mes de enero, por ahí hay muchos comentarios en redes sociales de que, ¿y qué hago con el SAT? ¿Y cómo pago esto? ¿Cómo sé si tengo Además de que saldo a mi también favor y todo ello? hay que considerar que además de la mala educación que tenemos en esta cuestión de nuestros impuestos, pues también el sistema es complicado.
El gobierno no ayuda mucho para que sea de fácil acceso para todos. Sí, los medios existen, como bien lo dices, acordamos que son precios que a veces son altos, pero imagínate tú crees una persona que tiene un puesto de tacos en la calle, ¿crees que saque dinero para pagar 1,000 pesos al mes de el seguro? Ok. Yo creo que sí. Yo creo que una persona que tiene un puesto de tacos, pues a lo mejor sí le puede salir para pagar el seguro, ¿no? En esa cuestión yo estoy de acuerdo contigo. Pero ¿qué me dices? Y tú la conoces. En Guadalajara, cerca del parque Rojo, hay una señora que va en silla de ruedas. Vende chicles, cigarros y mazapanes. ¿Tú crees que le alcanza para pagar un seguro? No, evidentemente no. Es a lo que voy. Las políticas públicas, no están pensadas para cierto tipo de personas a los que el mismo Estado consideraría como personas productivas. Y esta serie de recursos, sí hay, no sé, está el INSABI hoy, que es un servicio de seguridad que cubre Que no cubre parcialmente todo. ciertos gastos, que ha sido un poco confuso también por ahí, bueno, ese es otro tema. Eh, existen las políticas públicas, pero están destinadas a cierto segmento de la población, a quienes se consideran productivos, a quienes pueden pagar esas cosas. Digo, eh, Es, es, es algo, es algo muy alarmante. sí, por supuesto, sin considerar que, bueno, nuestra generación quizá en un futuro nos veamos en una crisis muy similar, si es que llegamos a, a esa edad. Si es que el aeropuerto no Regresando, se fregó nuestros regresando un impuestos. poco al tema inicial, me gustaría también recalcar esto de las desigualdades. Y es que hablábamos también ayer que si bien hubo restricciones, cada estado puso sus restricciones y en el momento que quisiera, porque al final de cuentas cada estado tiene movilidad diferente, tiene población diferente, cultura diferente, lo que tú quieras. En el caso concreto de Jalisco, algunas de las restricciones fueron, o ahorita que seguimos todavía en el botón de emergencia, cerrar comercios considerados no indispensables. Ahora, aquí lo que habíamos notado también es que las grandes cadenas nunca cerraron hasta el botón de emergencia pasado que le pidieron a todos los supermercados cerrar temprano y cerrar fines de semana en Jalisco. En estados como Tamaulipas, por ejemplo, ellos sí pararon completamente. Eh, Sin embargo, en su contraparte, a las personas que trabajan de manera informal en el centro se les pide que recojan sus cosas y se vayan a casa, ¿no? Como si fuera tan sencillo. Algo importante que hay que considerar también tiene que ver con las desigualdades que hubo al momento de aplicar las políticas públicas. Y es que no fueron parejas para todos. Tenemos el ejemplo aquí en Jalisco y me parece que en muchas partes del país, las grandes cadenas no cerraron para nada. Sus ventas continuaron normales y podemos considerar que ellos tienen un poco más de margen como quiera para poder maniobrar pérdidas. Digo, hay dinero, pues, cómo soportar un cierto tiempo de pérdidas. Eh, considerando también, no sé, pequeños negocios como vinaterías, por ejemplo, al no ser esenciales tuvieron que cerrar, pero la venta de alcohol, al no haber una ley seca, entonces grandes cadenas como Oxxo, como 7-Eleven, entonces acaparaban toda esta venta de alcohol que las pequeñas vinaterías o las pequeñas tienditas pues perdieron, ¿no? Entonces, esto nos habla, el problema del comercio en el COVID no es solamente que no haya ventas, sino también la desigualdad que hubo en la mayoría de las medidas que fueron aplicadas por parte de los gobiernos. Sí, bueno, como ya decías, depende mucho de cada ley local, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, la venta de alcohol en ciertos días sí se restringió. No había como tal ley seca, pero pues con la finalidad de que la gente no saliera a las calles, pues sí hubo como esta restricción, inclusive en Walmart o en Chedraui, en las grandes cadenas, en la cual pues el alcohol no se podía vender para hacerlo de una manera un poquito más igualitario, ¿no? Ahora, estamos hablando aquí de una desigualdad eh, eh, Vertical. de, vertical, claro, pero ahora también hay que considerar que también hay un tipo de grado horizontal. Y dentro de esta forma horizontal hay dos situaciones muy importantes. La primera, existen ciertos comercios que de manera natural están creciendo más su ingreso y hay otros que lo están decreciendo. Si en algún momento los ingresos de estas microempresas estaban pues a la par de alguna forma, pues hay cosas que incrementaron
su adquisición y hay cosas que disminuyeron. Por ejemplo, Ojo aquí, también hubo una polémica muy fuerte debido a que también durante la pandemia se crearon nuevos impuestos que se supone que no iba a haber, como cobrar impuestos directamente a las aplicaciones de comida rápida. Y esto incrementó todavía un poco más el costo, porque a final de cuentas quien termina pagando ese servicio es el mismo restaurante. Y como el restaurante no puede cubrirlo, entonces pasa ese costo al cliente. Entonces, esto agravó todavía un poquito más las desigualdades, porque si se supone que la alternativa para vender era mediante domicilio, bueno, hay muchos restaurantes pequeños que no tenían la infraestructura, pero que un teléfono celular le iba a ser útil tan solo para entrar en esta dinámica de los pedidos por internet y bueno, era algo sencillo, algo al alcance, algo posible, pero los costos se ven incrementados también porque no se aplazaron un poco más el tiempo para implementar impuestos. Ahora, si bien es una crisis económica y el gobierno tendría que recaudar la mayor parte de dinero posible para poder solventar los gastos de la pandemia y el gasto corriente que es millones y millones de pesos, digo, en todas las órdenes de gobierno hay que pagar salarios y todo ello. Si bien no podían aplazarse, otra forma también, y que ha estado demostrada y que algunos economistas también lo proponen, sería estos beneficios a la disminución de impuestos. O sea, no es dinero en efectivo que tú estás dando a las empresas como tal, pero sí le estás evitando que pague otras tarifas, subsidias pues los gastos como quizá energía eléctrica, quizá agua, quizá predial, quizá ICR, quizá cuotas para seguridad, para seguro social. Me parece que el IMSS sí hubo un apoyo para los patrones, pues para que no pagaran todas estas cuotas, porque una parte importante también la pagan los patrones, no solo los empleados. Entonces, esta es una forma también de apoyar, no mediante apoyos en efectivo directos, como lo hizo el gobierno de Jalisco, que se presta también a este discurso político electoral, sino a apoyos indirectos, por así decirlo, generalizados, que merman un poco la recaudación de impuestos, bueno, sí, la recaudación de impuestos, pero pueden ser un poco más efectivos que estas distribuciones, este reparto de dinero. entonces, de esos negocios que a lo mejor tienen igualdad de posibilidades de subsistir, pero la pizzería, a diferencia de a lo mejor la papelería, la pizzería manda el producto para comer y la papelería de la señora que está frente de la escuela, pues primero no tiene ingresos porque no hay escuelas donde les pidan material. Entonces, estos dos comercios en algún momento que pudieron estar en condiciones igualitarias, pues dejan de tenerla, ¿no? Porque ya se está consumiendo más un producto que el otro. Este desde el lado de la economía. Ahora, desde el lado de las prohibiciones gubernamentales, tenemos el caso de algunos comercios o algunos vendedores ambulantes que no se les permite vender, por ejemplo, el juguete. Un señor que está en la calle o inclusive a lo mejor un negocio que es de juguetería, pues se le va a cerrar. Eso es por órdenes gubernamentales, porque al momento de que estamos en una pandemia y que tenemos un estado en rojo, pues se va a cerrar porque no se considera un bien necesario por el momento. Sin embargo, a la señora de la tienda, que a lo mejor también están en condiciones iguales, pues a la señora de la tienda sí se le va a seguir vendiendo su producto. Por eso yo mencionaba, está el orden de ascendencia-descendencia en el cual, bueno, están las desigualdades en macroempresas contra las desigualdades en microempresas, y en las microempresas ahí están estos dos tipos de desigualdades, una regida por la economía y la otra regida por el Estado. ¿Cómo consideras tú el panorama para los pequeños comercios? Digo, tenemos la esperanza de que este año tenemos vacuna, pero se sabe que vamos a estar terminados de vacunar hasta quizá mediados del siguiente año, si todo sale bien, claro. Y es que no nada más es México para vacunarse, es el resto del mundo también. Desgarrador, Jesús. Es desgarrador. Durante 500 años, lamentablemente, no se ha podido hacer nada para regularizar a estos vendedores del comercio informal. Este es un tema que se trae, o sea, muchísimo tiempo. Es algo ya que forma parte de la cultura, de la historia de México. No se ha podido regularizar, los gobiernos no han tenido interés, e inclusive me atrevo a decir que el capitalismo no está interesado en regularlo, no les conviene. Entonces, lo veo desgarrador, es algo que se debió de haber visto desde hace mucho tiempo, nunca se hizo, todavía Calderón durante su sexenio
tuvo alguna reforma laboral, pero nunca consideró nuevas formas de trabajo. El tema es que otros países, por ejemplo, Estados Unidos también existe el comercio, también existe la informalidad, pero se le ha dado un valor más alto que en el resto de América Latina. Entonces, me temo a ver un futuro con muchos cierres de negocios, como ya ha estado pasando a lo largo del 2020, y que también seguramente vendrá a suceder lo mismo en el 2021. Lamentablemente, si de por sí la economía en el mundo ya está bastante lesionada, creo que pues parte de la economía de México se mueve por medio de estos comercios de microempresarios, entonces desgarrador. Ya vas recapitulando un poco las ideas que comentas. Estamos de acuerdo de que el comercio informal existe como mecanismo de supervivencia también, que por diversos factores sociales, incluyendo el capital cultural, llevan a las personas a vivir en estas condiciones. Estamos de acuerdo en ello, que es una supervivencia. Estamos también Sí, de acuerdo claro, de que el que de hecho ya comercio. viene de familias, ¿eh? Viene de Exacto, muchas sí, hay familias atrás. generaciones hijos, mis nietos, etcétera, que siguen aún en el comercio informal. Estamos de acuerdo también que el comercio informal afecta a macroeconómicamente, pues, porque el Estado tiene una menor entrada de dinero. Pero también estamos de acuerdo que hasta ahorita hemos visto que al menos el Estado mexicano no ha hecho una muy buena administración de los bienes, digo, tanto escándalo de corrupción que ha salido, tantos contratos millonarios que se dieron, de manera que no existe también la confianza para que las y los ciudadanos nos sentamos felices o nos sentamos con esa responsabilidad también de estar al corriente, si podemos llamarlo de alguna manera, con el fisco. Eso también abona un poco más a que haya esta cultura de simplemente vivir fuera del sistema, si se le puede llamar así, eh, pues porque no se ve un beneficio tangible y para una parte importante de la población, ¿no? Yo agregaría nada más que la pandemia nos agarra en cuanto a la economía, nos agarra con los calzones debajo. Sí, sí, sí. Definitivamente. Mira, desde la antropología social, el comercio informal tiene 5 puntos. Primero, como características, es que busca la expulsión del comercio formal. Eso es lo primero. También se no utiliza... la oyes, no yo oigo. La Ah, cerilla, la ¿sí me cerilla. oyes? Ah, es que me estoy limpiando el oído, güey. Ah, sí. Te recuerdo que Conveniencia está también... grabado, querido. Entonces, por otro lado, también viene a revocar un poquito la conveniencia de los comercios formales, el clientelismo político, sobre todo en este intercambio extraoficial de favores por medio de la tolerancia, la corrupción para autoridades y el comercio informal, también hay mucha corrupción dentro del tema, y por último, la necesidad de una población de subsistir. Entonces, pues aquí la pregunta no es qué se debió de hacer, como ya bien lo comenté desde hace 500 años, sino pues ya tenemos el trancazo, o sea, ya estamos con los calzones abajo. Ahora entonces hay que buscar la manera en la que se va a salir adelante y hay que ver si los gobiernos y el Estado están dispuestos a ayudar a esta gente que está sufriendo económicamente por el cierre de sus negocios o bien por la apertura de ellos, pero por la nula capacidad de compra del resto de la población. Pero, nada más abono a un poco a lo que dijiste, no creo que la solución sea este tipo de apoyos directos. Yo creo que la solución es ahora sí plantarse una reestructura para poder incluir a estas personas dentro de estas dinámicas y hace falta también que el Estado mexicano asegure que los recursos que los contribuyentes estamos aportando sean utilizados de manera óptima, o sea, racional, y bueno, pueda utilizarse la razón pues para, para saber que el dinero invertido va a poder retribuirlo de manera palpable a la población. Entonces, no es solamente, o sea, sí son los apoyos inmediatos que ayudan a mermar un poco, tranquilizar un poco el hambre, porque no le erradican el hambre, tranquilizan el hambre, ok, dan cierta seguridad a las personas, pero estamos hablando de que es necesario toda una reestructura. Pues estos Ya no abonos yo está los mal. vería, estos apoyos de parte del gobierno, al menos los que se han dado hasta ahorita en la mayoría de los estados, yo lo vería pues, simplemente como un tanque de oxígeno. Y perdón la comparación, pero el tanque de oxígeno solo ayuda a la supervivencia, pero no quita la enfermedad. Entonces, eso es lo que yo diría.
Ok, muy bien. Entonces, yo creo que con eso cerramos en este pequeño espacio. Agradezco a todas las personas que nos están sintonizando. Sí, nos vemos el próximo viernes 9:30 de la noche, con Top 5 News. Y bueno, la invitación queda abierta para los que lo necesiten. Igual, recuerden, si les gusta el video, compártanlo para que podamos llegar a más suscriptores y que podamos seguir haciendo, pues, de este programa, el programa que nos conecta con ustedes. Muchas gracias por seguirnos, chicos. Cuídense mucho y estamos en contacto. Recuerden, podemos contestar nuestras redes sociales si lo necesitan. Y bueno, pues estamos en conexión. Muchas gracias. Les saludo entonces, estuvo con ustedes, perdón, Jesús Delgado y Alejandro Ibarrola. Hasta la próxima. Puede llevarse, ¿cómo le llaman a la madre esa? El gordito, puede llevarse un gordito. Por eso nadie nos va a patrocinar. Nadie nos va a patrocinar. Ay, no. Ay, no. Mayonesa McCormick. Digo, Helmans.